Bueno, vamos a volver al Senado. Está Leila Jiménez ahí, está hablando de cine más. Sabe que el fondo de maternidad y de enfermedad incluye insumos, incluye la cuota de la cesión de deuda histórica a los bancos, incluye reposo y otras cuestiones. Tampoco coincide lo que ellos dicen. Dicen, porque no está en el proyecto de ley, dicen alrededor de 250 millones de dólares. Pero el informe que nosotros tenemos del IPS habla de cerca de 400 millones, 423 millones de dólares. Y para terminar todo esto, el fondo está quebrado. Es decir, ¿qué banco va a prestar, salvo que quieran poner un mono al BNF? La explicación que da Rodolfo Friedman principalmente sobre cómo se va a saldar esta deuda sin tocar los haberes jubilatorios no convence entonces. No, es que, ¿cómo se va? Nosotros no logramos entender. Es cierto que dice ahí que no se tiene que tocar. Ahora, si los bancos, es más, existe una ley que los fondos jubilatorios son inembargables, ¿verdad? Ahora, los fondos jubilatorios no son los únicos activos que tiene el IPS. Tiene propiedades, tiene un montón de cosas. Si vos sos un banco que vas a prestar, y es más, hay dos notas de la Asociación de Bancos y de la Asociación de Financiera que dicen claramente cuál es el respaldo a esto si el fondo de maternidad y de enfermedad no tiene margen como para cubrir la operación. Así que para nosotros o es un engaño total que estamos haciendo esta cuestión, porque en la realidad o hay una cuestión con algunos bancos que a lo mejor no cobran unos intereses gigantescos, obviamente ante la posibilidad de no cobrar. No existe manera de que una entidad financiera quiera arriesgarse para prestar esta cantidad de dinero a un ente quebrado, a un fondo quebrado. Sí, sobre todo, o sea, el ente no está quebrado, pero el fondo de maternidad y de enfermedad sí está quebrado. Y sobre todo se le pidió bien que vengan y que expliquen. Hay deudas que nosotros, hay deuda, como explicó el senador Fernando Silva, está la parte de la deuda no certificada. Es decir, ellos llaman a licitación, es cierto, teniendo una deuda gigantesca y no sabiendo cómo van a pagar, ¿verdad? Más allá que tengan o no presupuesto. Pero bueno, ya ves acá. Espera el tema de hacer una emisión de bonos desde el Estado para poder saldar parte de la deuda que tienen con el IPS. Acá hay intereses también de algunos con algunos bancos. Obviamente, un banco que te va a dar en estas condiciones te va a cobrar un interés muy importante porque es una operación riesgosa para ese banco. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está lo que menciona entonces la senadora Desiree Masi. Está también acá el senador Hugo Richter, vamos a escuchar y entre paréntesis comentar que hay quórum para seguir con la sesión. 24 presentes. Porque probablemente eso que dijo el senador Freeman es un florero. Un florero, o sea, florero en el sentido de que los Ita guaraníes de ellos florea, ¿verdad? Porque él no tiene ninguna posibilidad de sostener con seguridad de que esto no va a producir un impacto, ¿verdad?, en las finanzas del IPS. Entonces, hay mucho apuro, hubo mucho apuro en el tratamiento del tema. Yo creo, repito esto, y es muy peligroso esto, por la proximidad de las elecciones y el costo de las elecciones. De hecho, que la única garantía que tiene IPS son los fondos jubilatorios, en otra parte no hay dinero. Yo te voy a decir una cosa más concreta. ¿Por qué el IPS se tiene que hacer cargo de esta deuda? El Estado paraguayo tiene una deuda con el IPS que ustedes saben. ¿Por qué el Estado paraguayo a través del gobierno no se hace cargo de esta deuda? En medio de la deuda, entendiendo la deuda que tiene con el IPS. Decían los entendidos el caso de allí que el 75% de esta deuda es del Estado y el resto del IPS por el tema del COVID, de emergencia. Comparto esa misma razón, por lo que acabo de decir. ¿Por qué el Estado no se hace cargo de esta deuda? Por eso que hicimos nosotros la postergación, para que se forme la mesa de trabajo y ahí que venga la gente del Ejecutivo, la gente del IPS, la gente del Congreso y ahí ver la solución desde el punto de vista de la deuda del Estado. Aparte de los senadores colorados, también hay senadores de otros partidos que acompañan, o sea, sí, algo hay. Y de tanto en tanto pues funciona el pacto azulgrana. Y cuando hay calendario electoral
Impacta, claro que sí impacta. Es más, el IPS tiene que ser estudiado desde el punto de vista de las reformas que hay que hacer. Yo aclaro que no estoy de acuerdo con algunos modelos de reforma que se hagan. Yo sostengo que este modelo de IPS tiene que ser reformado pero fortalecido. ¿Pero por qué digo eso? Porque ahora es con el nuevo gobierno, es siempre en el inicio de un nuevo periodo de gobierno donde se tiene que discutir eso. Entonces, si se va a discutir con el nuevo gobierno, claro que esto tiene un impacto. Bueno, sigue hablando el senador Hugo Richter, uno de los senadores que se retiró de la sala de sesiones. No obstante, intentaron dejar sin quórum, pero continúa la sesión y lo más probable, 24 senadores, decía Leila Jiménez, y lo más probable es que van a aprobar este proyecto de ley que autoriza al IPS a contraer un préstamo de 240 millones de dólares para pagar deudas. Después hay que salir a buscar el ente que financie justamente o a solicitar un crédito, porque con la liquidez que tiene IPS también es todo un tema conseguir un crédito de ese monto. Ahora, lo cierto y concreto es que con ese fondo jubilatorio con el cual también cuenta IPS, fácilmente le van a dar un crédito. Y lo más probable es que haya un pool de bancos que le van a prestar al IPS, y como para la garantía el IPS tiene muchísima plata. Y lo paradójico de todo esto es que el IPS tiene depositado en los distintos bancos nacionales unos 2.200 millones de dólares y que recibe un porcentaje de 6 a 7% de interés. Una tasa de interés de 6 a 7%, y lo más probable es que los bancos le va a prestar su misma plata al IPS, pero con una tasa de al menos 15 a 20%. Es así, bueno, es así. Pero ese fondo son jubilatorios, esos fondos. Bueno,